¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días todos, estimados amigos. Muchas gracias por seguir a Cadefi, por seguir a su servidor. Ya saben, siempre tendremos temas que conversar, de eso sobra. Y este día vamos a hablar un poco de la materia fiscal en cuanto al tema de la defensa. ¿Ok? Así que bienvenidos y vamos a iniciar. Lo primero que debemos de hacer es valorar pues, los puntos que un defensor debería de tener o de observar. ¿Ok? La honradez, la sensibilidad, la modestia, la tenacidad, la pasión, la minuciosidad, la pulcritud, la exactitud, la elocuencia, ser auténtico, evitar rodeos, no citar doctrina como regla general, ser autocrítico, perspicaz, no dejar nada al, al olvido, o sea, ser meticulosos, nada es insignificante, cuidar los tiempos, obviamente, y siempre tener algún tipo de plan, un plan B, un plan C, por cualquier contingencia. Y miren, todo el mundo sabe, se ha enterado ya de que ahora el 15 de septiembre, pues se dio a conocer la reforma judicial. Esta reforma pues trae aparejadas muchas interrogantes, desde quiénes van a ser los jueces, cómo los van a elegir, cuánto va a costar esa campaña, si ellos pueden pagar o utilizar plataformas o redes o algún tipo de promoción para darse a conocer. Acuérdense que van a ser electos. Entonces, todavía falta mucho, un año. Pero fuera de que falte, el tema es qué tanto estarán inmersos en estos ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, fiscal. No nomás es el único, porque hay penal, laboral, administrativo, o sea, hay muchas materias, pero en tributario. Entonces, pensar en una defensa exitosa, pues hoy yo lo veo con un panorama más oscuro. Yo he dicho, muchos me conocen y saben que yo he dicho, la mejor defensa, es la mejor defensa es la que no se hace. Eso para mí es la mejor defensa, la que no se hace. Eso implica pues, tener toda la evidencia en el caso del desarrollo de una facultad de la autoridad y deshogarla. Si del material probatorio no resulta del agrado de las autoridades, bueno, pues ver el resultado de su gestión y contra ese resultado, pues entonces ya hacer valer una posible defensa. Pero si todo lo tenemos bien o lo mejor posible, cumpliendo los requisitos o requerimientos que las leyes nos imponen, pues a lo mejor no llegamos a la defensa, que sería para mí lo más sano. Entonces, no sabemos cómo nos va a ir con estos nuevos jueces, magistrados o ministros. Entonces, como que hay que valorar a la defensa ya no como una herramienta, sí es una herramienta, pero no la única. Hay que pensar en el cumplimiento, el tratar de llevar un poquito mejor las cosas. ¿Se acuerdan que se habla de que las sentencias no pueden tardar más de 6 meses? Es el plazo que pusieron en esta reforma. Entonces, hay algunos cambios bastante sustanciales, sobre todo, pues, digo, el proceso de elección de magistrados y jueces. Entonces, con pinzas, por favor. El por qué no ha habido defensa, mi experiencia me ha dicho, en el paso de los años, que el primer lugar, es mi opinión, es la apatía de los contribuyentes. Si es poquito, ni vale la pena, ¿para qué lo peleo? Ni voy a ganar. Tienen mentalidad fatalista o malas experiencias.
Segundo, el temor a una represalia. No siempre es así, ¿eh? O sea, no piensen que por pelear o por discutir va a haber una acción de parte de la autoridad. Pudiera pasar, pero no siempre es así. O sea, esa es una desventaja en cuanto al combate. El otro, el costo, porque hay que buscar un abogado, hay que buscar un despacho, las garantías que exige el Código Fiscal de la Federación, en tratándose ya de defensa formal, defensa jurisdiccional, ¿ok? No así la administrativa hasta ahorita. Ajá. El tiempo, que ahora con el nuevo sistema judicial se prevé que no pasen más de 6 meses, habrá que ver, ya la experiencia nos dirá. Y por último, yo creo que el peor enemigo de la defensa es la ignorancia. De eso se trata el día de hoy, quitarnos un poquito esa venda de ignorancia. ¿Por qué nos debemos de defender? Yo también, mi opinión es que son 5 razones. La primera razón, proteger el patrimonio. No todo lo que nos exigen está debidamente sustentado, ¿ok? Entonces eso nos da la puerta de poder tomar la decisión de irnos a una defensa. Estamos protegiendo lo que con tanto trabajo se ha construido o se construye. También se sirve para frenar o reprimir abusos de jueces, autoridades o incluso legisladores. Entonces, para eso también, en mi opinión, es la defensa. Por dignidad, por respeto, por valor civil. Si no lo hago, ajá, ¿qué creen que va a suceder? La autoridad, lamentablemente, para ella, afortunadamente, pues va a continuar con su política. Y estamos hoy ante una política eminentemente recaudatoria. Ustedes lo han visto, 100% recaudatoria, de intimidación, de terrorismo, de amenazas. Entonces, si yo no les pongo un freno, pues esto va a continuar. Recuerden que la defensa es un derecho, está consagrado, tutelado por la Constitución mexicana. Entonces hay que hacer valer ese derecho. A ver, si ustedes compran un teléfono o un equipo o cualquier tipo de bien y tiene algún fallo, pues de inmediato van a reclamar la famosa garantía para que se les repare o para que se les devuelva el dinero o para que les cambien el bien. Esto pasa en cualquier lugar, llámese un restaurante, llámese comprar algún tipo de aparato doméstico. Ahí sí reclamamos y hacemos valer nuestro derecho. ¿Y por qué en defensa no? ¿Por qué en defensa no hacemos valer ese mismo derecho? Si lo tenemos previsto en varios artículos constitucionales, a saber 14, 16, 17, por citar algunos. Entonces, si nos vemos afectados, pues hagan valer su derecho. Y por último, pues también sirve para crear conciencia, ¿no? Sobre todo porque las empresas, los negocios, pues son los que fomentan y crean los empleos. Hacen que el dinero circule, que la economía esté rotando. Dan la posibilidad de que la gente, de que la sociedad pueda tener oferta de productos, pero también son generadores de muchos empleos. Y pues hay que proteger eso, porque esa es la fuente de la economía, el empleo. Habiendo empleo, hay dinero que circule y en automático hay consumo, hay todo lo necesario para tratar de sobrellevar una vida decorosa. Tal vez no como uno quisiera, porque pues no gana uno lo suficiente o qué sé yo, pero por lo menos hay un sustento para hacerlo llegar a las familias. Y pues no se vale que las autoridades en ocasiones no vean eso y traten de acabar negocios, sobre todo cuando actúan de manera arbitraria, que ya lo veremos un poco más adelante. El posible éxito yo lo he catalogado en 5 puntos. Para mí el número 5 es muy importante. Es casi mi número predilecto.
Ajá. 5 son los sentidos, 5 son los dedos de cada mano. Entonces el 5 es un número muy fácil de acordar. Entonces son 5 razones por las cuales no hay, para mí, 5 por las que sí debe de haber y 5 razones para que probablemente nos resuelvan de manera positiva. Primero, que nos asista la razón. Tener los elementos para poder confirmar que la razón es parte nuestra. Cuidar los plazos o términos. Acuérdense que esto es fatal. Se les van los días, se les van los tiempos y en automático ya se consintió el acto. Ya lo veremos un poco más adelante. La formalidad. Todo por escrito, limpio, ordenado, pulcro, bien, como debe de hacerse. No es una receta, no es una cotización, no es un presupuesto, no, es algo que requiere mucha pulcritud, mucha limpieza, mucho orden en su llenado. La reina de toda controversia, las pruebas, las evidencias. Hay que recabarlas, hay que tenerlas, porque gracias a esas pruebas van a emitir un fallo. Y por último, el acreditamiento de la personalidad. Quien promueva en nombre de otro, de un tercero, necesita tener acreditado su personalidad con un poder, con un instrumento notarial, con una carta poder, firmada ante 2 testigos y certificada las firmas ante autoridad. Es decir, no podemos ir a defender a alguien si no nos han conferido la representación. Entonces son esos 5 puntos que hay que, en mi opinión, cuidar. Porque si promueve a una persona que no tiene la personalidad, se lo van a desechar. Si no acompañan las pruebas, pues ¿qué va a reclamar? Si no lo hace formalmente, pues lo van a batear, ¿ok? Si se pasa de los términos, pues ya es inoperante. Y si no tiene la razón, pues ¿qué puede ganar? Entonces, estas para mí son las 5 herramientas básicas para el éxito en una litis. ¿Qué estamos viendo? Pues los impuestos. Bueno, la historia de los impuestos es tan antigua como el hombre. Uh, eh, Hace siglos, sobre todo en la parte oriental del mundo, en el antiguo Egipto, por ejemplo, hay datos, hay evidencias de impuestos entre los años 3000 y 2800 antes de Cristo. Imagínense, ya hablamos de 5000 años, 3000 antes de Cristo más los 2000 que van ahorita, ya son 5000 años. O sea, el hombre siempre ha buscado cómo sufragar sus necesidades y los gobiernos lo han hecho a través del mecanismo de los impuestos. En la antigua Grecia había una hacienda pública que se encargaba de recaudar los tributos. Ajá. No era muy sólido, no era un sistema integral, pero son los indicios o son los antecedentes. En el Imperio Romano también se implantó o se implementó un sistema fiscal, un sistema de pago de impuestos, y en aquellos entonces se pagaba el 1%. Ajá. Y si había dificultades en el pueblo, se llegaba a subir hasta el 3%. Como fue avanzando el imperio, se consiguió generar más riqueza y el sistema tributario se fue reforzando. ¿Ok? En México, pues ya desde la época previa a la conquista, las tribus pagaban impuesto. Tan es así que el tributo viene de tribu, de ahí nace la palabra tributo, de tribu, ¿ok? Que eran lo que teníamos en aquellos ayeres, tribus, y se ayudaban o se socorrían de manera mutua. Por ejemplo, lo que se
recababa de impuestos, sea en especie, que era la gran mayoría en ese entonces, servía para tener reservas de alimentos, para ayudar a soldados o a indígenas guerreros que quedaban desvalidos, que quedaban con alguna lesión permanente, ya sea porque iban a cazar o porque tenían que pelear con otros grupos, y para viudas, y para sus hijos de las viudas. Así funcionaban los impuestos. El impuesto en aquel entonces se le llamó calpisqui en la época mexica, calpisqui, calpisqui, tanto en Honduras como en México. Y en la época colonial, los famosos capataces eran los encargados o encomenderos del gobierno o de los indios para el repartimiento y cobro de los tributos. Ustedes saben muy bien que un tributo debe tener elementos, los elementos que lo han de configurar. Primero, el hecho imponible, que es lo que está previsto por la norma. Ha habido autores, ha habido otros expositores que dicen que el hecho generador es sinónimo del hecho imponible. Yo no tengo ese punto de vista, no lo comparto. Para mí el hecho generador es el realizar la conducta. Y el hecho imponible es que esa conducta encuadre en la norma, en la ley. Mientras yo no encuadre en la ley, pues habrá hecho generador, pero no imponible. Es más, sugiéroles que en su momento, cuando tengan la oportunidad de estudiar, investiguen esos dos conceptos, hecho generador y hecho imponible. Hay muy buenos autores, Dino Harach es uno de ellos, pero hay muy buenos autores y algunos de ellos compartimos la teoría de que son dos momentos. Hecho generador, realizar alguna conducta que en su momento la ley contempla para efectos del tributo, lo que sería el hecho imponible, lo que obliga o motiva a cumplir con el tributo. Sujeto pasivo, sabemos que en materia fiscal nos llamamos personas físicas o personas morales. El sujeto activo es el Estado, ¿okay? El que actúa. La base imponible es el monto sobre el cual vamos a pagar el tributo. El tipo de gravamen pues va a depender si es un gravamen directo o indirecto. Sabemos que en todo el mundo y en este país sobre todo tenemos dos tipos de impuestos. Los directos gravan personas, y los indirectos gravan bienes o cosas o actos, no personas. Entonces, cuando hablemos de un impuesto directo, estamos hablando de personas. Y cuando hablamos de impuestos indirectos, hablamos de bienes, actos o cosas, ¿ok? No de personas. Y la cuota tributaria, pues lo que debemos de pagar. Les hablaba de los dos impuestos, directos e indirectos. El más conocido de los indirectos es el IVA. El más conocido de los directos es renta. ¿Y para qué sirven? Bueno, como dice el artículo 31 constitucional, es una obligación del mexicano contribuir para los gastos públicos. ¿Qué son los gastos públicos? Ahorita lo vamos a estudiar, ¿ok? Pero es muy importante lo que indica casi al final, de manera proporcional y equitativa. ¿Qué es la proporcionalidad? Toma como base la capacidad contributiva. Supónganse que aquí Jonathan o Diego, que nos ayudan en la transmisión, Jonathan tiene 200 pesos de ingreso, Diego tiene 100 y los dos están sujetos al tributo, ¿ok? Pero a Jonathan le cobran 10
por 200 y a Diego 10 por 100. ¿Sería proporcional? No, porque tienen diferentes capacidades y estarían pagando lo mismo. Entonces ahí el impuesto sería desproporcional. ¿Por qué? Porque no atiende a la capacidad contributiva de cada uno. He ahí el tema de los impuestos progresivos, ¿ok? Precisamente con ese fin de no violentar esa capacidad contributiva. Y equitativa significa, pues, todos por igual. Volvemos al ejemplo. A Diego sí y a Jonathan no. Pues, ¿qué sentiría Diego? Pues, espérame. ¿Y por qué yo sí? ¿Por qué Jonathan no? Estás tratando de desigual a los iguales. Recordemos que una ley fiscal tiene 3 características, mínimo. Tiene varias, pero 3 básicas. Debe ser una ley general, abstracta e impersonal. Abstracta en cuanto a su creación y se concreta cuando se configura el supuesto tributario. Mientras tanto es abstracta. Mientras yo no realice la conducta, el acto o tenga el ingreso que conlleve a mi patrimonio un incremento, pues no tengo obligación tributaria, por eso es abstracta. Es general porque no es para hombres o para mujeres, es para todos. Y es impersonal, no tiene que ver si eres pequeño o grande, o sea, si te dedicas a algún giro o a otro giro, al giro que le toque, si la ley contempla la obligación del gravamen, ahí está. Y por último dice que dispongan las leyes. Eso es muy importante. Si la ley no lo dispuso, el tributo es violatorio. Todo tributo para que sea válido tiene que estar en ley. Ahorita vamos a ver un poquito de esa teoría a través de las tesis que se han publicado. Fíjense que yo presiento con el nacimiento de la reforma de marzo de 2021 a la ley de amparo y a la Constitución, si no me equivoco fue el 12 de marzo, cambió el sistema de las jurisprudencias, sobre todo. ¿Okay? Ya lo platicaré más adelante. Bueno, esa reforma dio origen al nacimiento de la 11ª época de la Corte, que nació el 1 de mayo del 2021. La Corte, cada cierto tiempo, cada cierto número de años, crea una nueva cadena de soluciones o de resoluciones o de tesis que van dejando atrás a las anteriores y se abre una nueva época, ¿ok? Una época judicial. Yo presiento que ahora con el cambio que va a haber judicial en materia de la reforma que se dio el 15 de septiembre, lo más probable es que también nazca otra época, una nueva época. Ahorita estamos en la 11. No sé si continúe viva posterior a la entrada en vigor de todo el proceso de la reforma, que sería hasta el próximo año, o se queda vigente la 11ª época. Probablemente entremos a la 12ª. Bueno. ¿Por qué lo digo? Porque más adelante vamos a ver muchas tesis, precisamente que nos sirven de guías, referencias o marcos de consulta. En el 134 de la Constitución se habla que de los recursos que México disponga, hablemos de 4. Recursos naturales, ¿ok? Por ejemplo, bienes que el Estado renta o que da en uso a través, por ejemplo, de las concesiones. Una autopista, una playa, una laguna. Recuerden que el Estado es dueño del territorio, pero lo concesiona. Bueno, ese recurso
producto de concesiones, producto de recursos naturales como el petróleo, producto de los empréstitos, de los préstamos que México celebra y se le otorgan, así como de los impuestos o los tributos, para mí son por lo menos 4 fuentes de ingreso, por lo menos 4 fuentes de ingresos. ¿Y cuál es el uso que se les da? El 134 de la Constitución dice que deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Ahí como que de repente hay palabras que hay funcionarios que ni conocen. Y dice, para satisfacer los objetivos a los que están destinados. ¿Para qué está destinado el ingreso tributario? Lo dijo el 31, satisfacer los gastos públicos. ¿Y dónde está el nacimiento de las contribuciones? En la misma Constitución, en el artículo 73, en la fracción séptima y la fracción 29, nos dice el 73, el Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Entonces, lo que ingresa de tributos va al presupuesto de egresos. Si no cumple con eso, entonces habría una violación. Y la fracción 29 nos habla del establecimiento de contribuciones. Por ahí de la fracción quinta, del inciso 5, habla de las especiales, el caso concreto IEPS. Y luego el 74 mismo, pero en la fracción cuarta, dice aprobar cada año el presupuesto de egresos de la Federación. O sea, todo el dinero que en caso se obtenga de tributos está destinado a un presupuesto de egresos. Entonces tenemos que conocer si realmente se cumple con ese destino de ese recurso. Y dice, una vez aprobadas, las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrirlas. Entonces, tiene que haber una aprobación, que esto tendría que pasar ahora antes del 15 de diciembre. Recordemos que año con año, el 8 de septiembre, debe de enviarse a más tardar el paquete económico fiscal 2000, año siguiente, el año que corresponda. Bueno, pero cuando hay cambio de titular del Ejecutivo, cambio de presidente, se desfasa y ya no es el 8 de septiembre. Tiene que ser a más tardar el 15 de noviembre, nada más cada 6 años. Ahorita a este día no tenemos todavía el paquete económico, ni el presupuesto de egresos, ni la ley de ingresos, ni los criterios generales de política económica, y mucho menos el paquete fiscal, si es que va a haber algún cambio a las leyes. En junio, la presidenta electa, hoy presidenta vigente, la doctora Sheinbaum, dijo a los empresarios, en una reunión que sostuvo con ellos, que no iba a haber nuevos impuestos. ¿Ok? No hay alza a los impuestos. Lo que sí va a haber pues, es más fiscalización, que eso sí lo han estado reforzando, y una nueva estrategia digital, el uso de la tecnología para hacer más eficiente el actuar del Estado en materia tributaria. Entonces hay que esperar algunos días para ver cuál es el paquete. El 75 dice la Cámara de Diputados, todos son de la Constitución, al aprobar el presupuesto, volvemos a lo mismo. Entonces, para que el tributo exista, tiene que haber un destino. Y el destino tiene que estar expreso en el presupuesto de egresos. ¿Ok? Y esta primera jurisprudencia, porque vamos a ver varias,